Dicen que los niños pueden ver cosas que los adultos no, que su mente aún no está cerrada y que ellos recuerdan cosas que nosotros ya olvidamos. Pero ¿qué sucede cuando uno de tus hijos te dice que tiene un amigo imaginario? ¿Qué pasa cuando ese amigo imaginario no es producto de su imaginación? La historia que vas a escuchar a continuación sucedió en el estado de Nuevo León. Una familia que buscaba una mejor calidad de vida, un niño de 7 años y una casa que jamás debió ser habitada. Esta es la historia de José Fernando y sus amigos imaginarios. En el año 2008, la familia Martínez decide mudarse del estado de Puebla al estado de Nuevo León. El padre de José Fernando había encontrado un mejor empleo, así que sin pensarlo dos veces, se mudan a las afueras de Monterrey. Encontraron una casa semiantigua que fue construida en los años 50. Desde el primer día, Claudia, la madre de José Fernando, sintió que algo no estaba bien. Pero esta sensación no solamente era dentro de la casa, se sentía más concentrada en las escaleras que te llevaban al segundo piso. Había un pasillo largo que conectaba las recámaras y era ahí donde se sentía esta vibra extraña. Ella ignoró esta sensación porque había mucho que hacer dentro de la casa. Pero días después vio el comportamiento extraño de su hijo. Cada vez que el niño subía por esas escaleras, se quedaba quieto, viendo hacia la nada, como si estuviera hipnotizado. Su madre, en una de estas ocasiones, le pregunta que qué es lo que está pasando. El niño le apunta hacia el pasillo y le contesta con una pregunta. Mamá, ese niño que está en este pasillo, ¿ya estaba aquí en la casa antes de que nosotros llegáramos? Claudia se queda callada. Ella veía que pues no había nada en el pasillo. Le dice que no hay nada, que se está imaginando cosas, que quizá la luz de estas ventanas que estaban en el pasillo hacían que se vieran sombras y él se estaba imaginando cosas que no eran. José Fernando insiste que el niño lo está mirando en el fondo del pasillo. Claudia lo ignora y le dice que se vaya a su habitación a terminar la tarea. Esta fue la primera señal de tantas cosas que estarían a punto de pasar dentro de la casa. Un par de semanas después, José Fernando nombró a alguien llamado Tomás. Una mañana, cuando sus padres estaban haciendo el desayuno, él entra a la cocina y le dice a sus papás que hay un niño llamado Tomás en la habitación. Y este niño le está diciendo que se vaya, porque él llegó primero a esa habitación y que no quiere que esté ahí. Sus padres le dicen que no hay nadie más en esa casa y que quizá todo esto se deba a tanto cambio que él se está imaginando cosas, que era solamente un tema de adaptación. Pero José Fernando, podías ver que su cara decía otra cosa. Usualmente cuando él mentía, se reía, pero esta vez el semblante de José Fernando era serio. Él se veía que estaba diciendo la verdad. Días después, Claudia nota que el niño ya no juega como solía jugar. Siempre se la pasaba encerrado en la habitación y cuando ella entraba para ver qué estaba haciendo, se lo encontraba sentado mirando hacia una esquina, hablando en voz baja, como si no quisiera que nadie lo escuchara. Una vez más, Claudia pensaba que todo esto era un tema de adaptación. Pero después de esto, empezaron los eventos dentro de la casa. Una noche cuando todos dormían, Claudia escuchó algo en el pasillo, un ruido extraño. Se asoma, pero no logra ver nada ni a nadie. Se dirige a la habitación de José Fernando y lo encuentra dormido. Ella regresa a su habitación para meterse nuevamente a la cama cuando escuchó nuevamente este extraño ruido, pero esta vez se escuchaban pasos. Eran pasos cortos y también era como si se escuchara que alguien estaba arrastrando los pies. Claudia, asustada, despierta a su esposo y los dos recorren toda la casa para asegurarse que todo estuviera cerrado. Efectivamente, puertas y ventanas estaban cerradas. Era imposible que alguien estuviera dentro de la casa. Regresan a la habitación para dormir. Pero a la mañana siguiente, nuevamente cuando estaban preparando el desayuno, entra José Fernando a la cocina y les dice que Tomás
estuvo haciendo mucho ruido en la noche. Claudia se queda paralizada. Se le heló la sangre de escuchar eso. El niño empieza a decirles que supuestamente Tomás se había caído de las escaleras y que había sufrido un accidente en el cual se había quebrado una pierna. Y entonces, por eso era que se escuchaban estos ruidos extraños, ya que Tomás arrastraba las piernas cuando caminaba por el pasillo porque le dolían mucho. Sus padres se quedaron callados, pero nuevamente le dijeron que era imposible que alguien estuviera dentro de la casa porque ellos mismos habían examinado todo y todo estaba cerrado. Él no se quedó convencido de lo que habían dicho sus padres porque él aseguraba que Tomás era el causante de estos ruidos extraños. Sus padres le dicen que termine con el desayuno porque hay que irse a la escuela y dejaron la conversación a un lado. Las maestras notan un comportamiento extraño en José Fernando. Dejó de salir al recreo para quedarse dentro de la aula, sentado en un espacio vacío, hablando con la nada. En una de estas ocasiones, una maestra nota que José Fernando está gritándole a lo invisible. Está como regañando a algo o a alguien. Cuando la maestra le pregunta que qué es lo que está haciendo, José Fernando le dice que Tomás se está portando mal y que él no entiende que en la escuela no puede portarse mal y que tampoco puede asustar a los niños. La maestra llama a los padres de José Fernando y les explica la situación de lo que está pasando. Ellos le dicen a la maestra que van a buscar ayuda psicológica, ya que este comportamiento también se está repitiendo en su casa. Cuando están platicando sobre qué puedan hacer con el niño, llega otra maestra y les empieza a comentar que José Fernando siempre dibuja lo mismo. Un niño delgado con los ojos negros y con una pierna torcida. Los padres se quedan callados y llevan a José Fernando con los doctores. Tras hacerle preguntas de quién era Tomás, el niño muy serio les dice que es un amigo que vive en su casa. Pero el niño se veía muy convencido de que esto era verdad. Los doctores diagnosticaron que todo esto era parte del desarrollo infantil, que no había nada de qué preocuparse, pero que lo estarían monitoreando. Semanas después apareció un segundo nombre, María. A diferencia de Tomás, María no era buena. A ella le gustaba hacer daño. José Fernando durante las madrugadas ahora se estaba despertando llorando, pero era porque María entraba en sus sueños para asustarlo. En una de estas ocasiones, sus padres escuchan que el niño está llorando muy fuerte, entran a la habitación asustados y cuando quieren encender la luz, José Fernando les grita que por favor no lo hagan, porque a María no le gusta la luz y si la encienden, María se va a enojar. Sus padres ya estaban cansados de este comportamiento. Para hacer un juego, ya había sido suficiente. En una de estas madrugadas, Claudia escucha que el niño está riéndose, pero no era una risa común y no era una risa normal. Al contrario, era una risa ronca, profunda. Claudia entra a la habitación y encuentra a José Fernando sentado en la cama mirando hacia la esquina. Le pregunta que qué es lo que está haciendo y José Fernando le dice, María está aquí. Ella te puede ver, pero tú a ella no. Ella sabe de las veces que tú lloras. Claudia se quedó callada, ya que nunca había llorado enfrente del niño. José Fernando le dice que María siempre la observa. Efectivamente, Claudia había tenido una semana tan fuerte, tan pesada, con mucho estrés, que uno de estos días en la cocina ya no pudo más y estaba llorando profundamente. Ella estaba pensando que estaba sola, pero todo el tiempo María estuvo acompañándola. La mamá solamente lo carga y se lo lleva a la habitación. Pero al día siguiente, Claudia le comenta a su esposo todo lo que pasó y empiezan a buscar opciones para saber realmente qué le está sucediendo a su hijo. José Fernando dejó de ser el mismo. Ya no le pedía abrazo a sus padres, ya no le pedía que le contaran cuentos al dormir y tampoco quería tener contacto con ellos. Dejó de tenerle miedo a la oscuridad. Ahora él prefería estar con las luces apagadas. José Fernando le dice a su padre que Tomás piensa que es un buen padre. Le dice que se lo quiere presentar.
El padre le dice que perfecto, que él está dispuesto a conocer a Tomás. Y esa misma noche comenzó a tener pesadillas con un niño delgado, de ojos negros y con una pierna torcida, tal como era el niño que José Fernando dibujaba en la escuela. Los días pasaban y las cosas empeoraban. Una mañana, Claudia se encuentra a una de sus vecinas. Se saludan y de la nada la vecina le pregunta si no están pasando cosas extrañas dentro de la casa. Claudia no entiende por qué la vecina le está haciendo este tipo de preguntas. Y entonces la vecina le dice, lo que pasa es que aquí han habido varias familias que no han podido quedarse más de un mes. Siempre se van constantemente. Claudia no entiende todavía por qué la vecina le está diciendo todo esto. Así que la vecina empieza a contarle que supuestamente, años atrás, había una familia de 3 personas. El papá, la mamá y un niño que estaba enfermo. Constantemente tenía episodios fuertes de epilepsia. Le comenta que, según esto, uno de estos días el niño se cae por las escaleras de la casa, que tuvo un ataque tan fuerte que perdió el equilibrio. Al caer, se quiebra una pierna y se golpea la cabeza. El golpe fue tan duro que el niño murió a los pocos días. Claudia le pregunta que si ella había visto algo, que si ella sabía de algo, y le dice que no, que todo esto ella se enteró por otra vecina cuando se había movido a la zona. Claudia le dice que todo está normal, que no ha ocurrido nada, pero la vecina le dice, el niño que estaba teniendo estos ataques de epilepsia se llamaba Tomás. En ese momento Claudia sintió que la sangre se le iba a los pies, porque ese nombre ya lo había escuchado constantemente de la boca de José Fernando. Después la vecina le empieza a decir que lo más triste de todo esto no solamente fue que el niño perdió la vida, sino que su mamá no pudo que su hijo haya fallecido. Así que meses después, la madre se quita la vida dentro de la casa. Claudia estaba totalmente con la boca abierta. No podía creer lo que estaba escuchando. Cuando le pregunta a la vecina que si sabía el nombre de la mamá, la vecina empieza a decir, creo que se llamaba Marta, Mariana, y después dice, creo que María. En ese momento, Claudia ya no quería seguir con la conversación. Se estaba sintiendo muy incómoda. La vecina nuevamente le pregunta si pasaron cosas dentro de la casa o todavía todo está bien. Claudia le dice que todo está normal y que no ha habido nada que ella se tenga que preocupar. Así que le da las gracias a la vecina, se despide de ella, pero Claudia empieza a decirse a sí misma, si esto que me está diciendo esta mujer es verdad, entonces mi hijo no está mintiendo. Mi hijo cree que estas cosas que se están manifestando son sus amigos, pero no son sus amigos. Son espíritus que están atrapados dentro de la casa. Así que Claudia espera que su esposo llegue del trabajo para contarle todo lo que le había dicho la vecina. Y una vez, al enterarse su esposo, empiezan a hablar con la opción de buscar quizá una nueva casa, porque Claudia ya no quiere permanecer ningún minuto más dentro de este sitio. Así que su esposo le dice que solamente le dé tiempo para armar un plan y buscar la mejor solución para salirse de la casa. José Fernando empezó a cambiar físicamente. Pérdida de peso, mirada perdida y ojeras profundas. Una noche, mientras su papá caminaba por el pasillo, pasaba por la habitación y escuchó que José Fernando estaba hablando, pero no era español. Era un idioma que él no entendía. Al entrar a la habitación, miró que estaba parado frente al espejo, moviendo la boca, pero los ojos estaban totalmente en blanco. Sin pensarlo 2 veces, lo tomó por el brazo. Sacó a José Fernando y a su esposa de la casa para dirigirse a la iglesia más cercana. Hablando con el padre, le cuentan todo lo que viene sucediendo. Y el padre les dice que se escucha que esto fue un intento de posesión. El padre les dice que tienen algo activo dentro de la casa. Lo curioso de todo esto era que José Fernando
cuando estaba fuera de la casa, actuaba de una forma normal. Así que efectivamente, algo había en la casa. Ya no regresaron a dormir. Se fueron directamente a descansar a un hotel. Decidieron no regresar a la casa hasta arreglar todo para la mudanza. No volverían a pisar esa casa nuevamente. 2 semanas después, lograron mudarse. José Fernando volvió a ser el mismo. Era como si nunca hubiera tenido contacto con estos amigos misteriosos. Sus padres lo llevaron a una iglesia cristiana para que un pastor le realizara una liberación. Era para prevenir cualquier tipo de manifestación. Nunca más se volvió a nombrar lo que sucedió dentro de la casa ni el nombre de María. Pero un año después, José Fernando le dice a sus papás que María en alguna ocasión le dijo que las casas no importaban, que lo que importaba eran las personas, porque eran más fácil de habitar. Esta fue la última vez que se mencionó el nombre de María. Tiempo después, la familia Martínez se enteró que la casa nunca más pudo ser habitada, así que fue destruida. Ni por equivocación, la familia pasó nuevamente por esa zona. Hay quienes creen que los amigos imaginarios son parte del desarrollo infantil. Pero, ¿y qué tal si no lo son? ¿Qué tal si hay algo más acompañando a tu hijo? Esta fue la historia de José Fernando y sus amigos imaginarios. Si te gustó esta historia, pendiente al próximo video.